Muy buenas noches para todos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda para poder estar reunidos y poder escuchar la santa palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con este texto que nos ha ocupado desde el encuentro anterior y vamos a ir directamente a la santa palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 24, donde los discípulos le habían hecho una pregunta al Señor. La pregunta en sí incluía tres incógnitas para ellos, y era la primera, que cuándo sería destruido el templo; la segunda, cuándo sería el fin del siglo; y la tercera, cuándo sería el tiempo de su venida, de su segunda venida a esta tierra. Es así como el Señor Jesucristo comienza a desplegarles y a darles como perlitas de respuestas de cada una de estas cosas que ellos le habían preguntado en el momento, y el Señor comienza a soltarles como unas capsulitas acerca de todas esas situaciones, y es lo que estamos indagando y mirando en este texto de Mateo capítulo 24. Voy a leer para compartir en esta noche con ustedes el versículo número 33 hasta el versículo 44. En el encuentro anterior habíamos hablado ya desde el versículo 1 hasta el versículo 14 inclusive, y hoy quiero venirme al versículo número 33. Dice la santa palabra de Dios: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces Jesús les está compartiendo acerca de su venida, de su regreso. En el encuentro anterior yo les estuve compartiendo acerca de Mateo capítulo 24 y estos primeros versículos hasta el número 15, y Jesús le habla acerca de unos acontecimientos que venían ahí. En términos generales podemos resumir los acontecimientos de Mateo capítulo 24 como señales de su advenimiento, y otros acontecimientos que hay inmersos allí que los habla claramente la santa palabra de Dios. Y es un tiempo de tribulación muy grande que vendrá sobre este planeta, en lo cual no me voy a detener ahí. Sencillamente voy a hablar acerca de su venida, las señales que fueron dadas por el Señor Jesucristo. Las hablo y las esbozo aquí. Podemos enmarcarlas en que primero habrán señales físicas de la naturaleza que mostrarán de su advenimiento. Habrán señales en los cielos, y como número 3, podemos decir de que habrá también señales en las personas en cuanto a la forma de actuar de las personas, en la forma en que estará la gente, estará el mundo entero durante ese tiempo de su venida o en ese tiempo de su advenimiento. Ya les había dicho a ellos el Señor Jesús en versículo anterior, que yo lo había leído en la vez pasada, y es que le decía en Mateo 24, versículo número 10, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces aquí Jesús claramente, ahí como para yo retomar un poquito de lo que traía, está hablando de unas señales en cuanto a las personas, el estado de las personas. Y aquí me llama mucho la atención de lo que nos habla, aquí habla de que vendrán unos engañadores, pero me llama la atención de que habla de que sencillamente por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, debido a que en el tiempo de su advenimiento la maldad se multiplicará grandemente, tanto así que las personas mismas van a decir, venga, pero si Dios es real, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Entonces, por eso dice, muchos, el amor de muchos se enfriará. O sea, muchos dejarán de creer de que existe Dios al ver tanta maldad sobre la tierra, pero está escrito que eso tendrá que acontecer, porque el hombre se ha entregado a sus concupiscencias, se ha entregado a la lascivia, se ha entregado para dejarse llevar sencillamente por todo lo que digan sus sentidos y por la carnalidad. Y debido a esto entonces Dios en muchas ocasiones a lo largo de la humanidad, Él mismo lo ha dicho, de que Él ha permitido estas situaciones de tal manera de que el hombre haga esas cosas que a veces son atrocidades, pero es porque Dios mismo lo suelta, que en la libertad que el mismo Cristo da a las personas, y la persona entonces actúa como quiere. Está escrito respecto a ese tema en Romanos capítulo 1, versículo número 18. Dice claramente la santa palabra de Dios aquí sobre ese tema, que es importante que lo toquemos. Dice aquí el versículo número 21, Mateo 1, 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, los hombres, dice, los hombres habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Entonces aquí vemos esta situación. Entonces, en los últimos tiempos se multiplicará la maldad del hombre, la maldad del ser humano. Y Jesús mismo lo dice, que por haberse multiplicado la maldad en el ser humano, entonces dice que el amor de muchos se enfriará. O sea, muchos dirán, no creo más que haya un Dios debido a todas estas cosas que estoy viendo. Pero quiero hacer un llamado especial a Dios porque la escritura misma es clara y Dios lo ha expresado a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, 21 en adelante, que lo acabé de leer, que debido a la terquedad del hombre dice que Dios los suelta a ellos y Dios los entrega a inmundicia y a sus concupiscencias y a su corrupción. Es así entonces como también en el libro de el libro de Timoteo en el capítulo número 3, versículos 1 al 7, también voy a leer esta parte, donde el apóstol Pablo le habla al apóstol Timoteo en segunda epístola, le dice acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos, y le dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores del bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias,
Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces mire todo lo que escribe el carácter de los hombres de los postreros tiempos. Esto nos muestra, esto que leemos aquí, que fue escrito aproximadamente, fue escrito en el primer siglo, o sea, esto fue escrito aproximadamente hace ya 2000 años, cerca de 2000 años, y son cosas que estamos viendo hoy, son cosas que hoy podemos decir que es como el pan de cada día. Lo mismo lo expresaba aquí el apóstol Pedro, escribiendo sobre el mismo tema en una epístola del apóstol Pedro, una epístola universal, en la segunda epístola del apóstol Pedro. Él dice claramente, dice dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condena no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de la justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronunciaron juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces aquí encontramos en estos pasajes que he leído de esas situaciones que se expresa ahí, del carácter de los hombres que vemos hoy en día, hombres engañadores, hombres que sencillamente han inclinado su corazón a la maldad, que se deleitan en el adulterio, en la fornicación, en los goces de la carne, que son engañadores, hombres que son infatuados. Entonces, el Señor Jesús dice que eso es el carácter de los hombres que habrá en ese tiempo previos a su advenimiento. Y aquí el texto que leímos inicialmente de Mateo capítulo 33, dice sencillamente que cuando se vean estas cosas, conoce que está a las puertas. O sea, que Él ya está a las puertas, que Él ya está por retornar nuevamente, que Él ya está para venir por su pueblo, para venir por su iglesia, para venir por aquellos que han entregado su corazón a Dios, por aquellos que lo han reconocido en su vida. Él viene por aquellos que han dicho: Señor, te recibo en mi corazón. Él viene por ellos. Y viene en estos tiempos, cuando los tiempos estén así, tan agitados, con las vidas tan perdidas, con vidas y personas pensando en otra cantidad de situaciones, menos en Dios. Y por eso Él les recalcó mucho lo que dice aquí la Escritura, cuando le dice a ellos que, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En el tiempo de Noé sucedió que
se había levantado una generación malvada. Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, eso está registrado en el libro de Génesis, en el capítulo 6, y dice que esta generación se levantó, era tan malvada, dice que cada cual pensaba constantemente en su corazón era en el mal. Había corrupción, almas corrompidas. Y dice aquí el Señor Jesús a los discípulos en este libro de Mateo 24, en este versículo número 38 y 39, desde 37 dice, más como en estos los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento, como lo expresa aquí el texto. Pero eso de casarse y darse en casamiento se refiere a que en ese tiempo de Noé se acostaban el hombre con la mujer del prójimo. Se acostaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Había una perversión grande. Para ello era muy sencillo. En aquel tiempo había tanta corrupción que para ello era sencillo cambiar de pareja como cambiar de ropa. Y son cosas de las que vemos hoy. Por eso Jesús mismo lo dijo. Antes de que yo venga, esto estará como en los tiempos de Noé. Y son las cosas que estamos viendo. Es lo que hemos acabado de leer en la palabra, aquí en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en la epístola del apóstol Pedro. Y todas estas son cosas que se están cumpliendo. Por tanto, entonces dice el Señor que cuando veamos todas estas cosas, dice que es el tiempo del advenimiento. Y Él dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Porque el Señor viene por su iglesia. Y cuando dice, y hablando dos mujeres estando moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estas cosas de que uno será tomado, el otro dejado, sencillamente se habla de la inminencia de ese regreso y de que el Señor va a tomar a sus hijos, va a tomar la iglesia como tal y la va a llevar al cielo. Nos va a llevar al cielo, nos va a llevar a morar con Él, a vivir con Él. Es por eso entonces de que estos tiempos que estamos viviendo, todas estas situaciones, las señales físicas de la naturaleza, en cuanto a terremotos, en cuanto a huracanes, en cuanto a lo que habla el Señor también en el texto que leímos en el encuentro anterior, que hablaba de guerra, rumores de guerra, o sea, la agitación social, la tensión entre países, la tensión política, las hambres por las crisis económicas, las pestes que están registradas aquí, profetizadas por Cristo, y como esto que estamos viviendo de pandemia, y luego hablando de otros virus que vienen por ahí o que se han levantado. Hemos estado escuchando acerca de unos insectos grandes que vienen y que le hacen daño al hombre, que están destruyendo también a otra población, digamos así, o de otro ecosistema, y están rompiendo cadenas importantes de los ecosistemas, y todo esto sencillamente nos habla de que las cosas están convergiendo en un solo punto, y ese punto es de que Cristo viene por la iglesia. Y cuando dice la Escritura que Él viene por la iglesia, Él no viene por un edificio, Él no viene por cuatro paredes. La iglesia de Cristo son todas aquellas personas que han lavado su corazón en la sangre de Cristo y que han creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y le han dicho, Señor, limpia mi vida con tu sangre preciosa, mi corazón, perdona mis pecados, perdona mis errores y ayúdame, Señor. Quiero salir adelante, creo en ti y doy mi vida para ti. Esas son las personas por las que viene el Señor. Y el Señor dice aquí también, continúa diciendo, ya para entrar en la parte concluyente de esta enseñanza, de esta noche, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre, la Escritura aquí lo escribe con H mayúscula, Hijo con mayúscula,
Y cuando habla de hombre de mayúscula, refiriéndose a que es el Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Y el unigénito Hijo de Dios se llama Jesucristo, que vino, que nació de una mujer llamada María, que murió en la cruz del Calvario en Jerusalén en el año 33 y que resucitó al tercer día y que se le apareció a sus discípulos por 40 días y estuvo reuniéndose con ellos y luego ascendió a los cielos. Ahora está nuevamente próximo a retornar desde las nubes para tomar a su iglesia y llevarla a la morada celestial. Y él sencillamente aquí hace un llamado especial. El llamado es claro y dice: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. O sea, él habló aquí proféticamente a los discípulos sobre su retorno. Les habló de varios temas que irían aconteciendo previos a su venida. Hoy nosotros podemos percibir de que este tiempo está próximo a suceder, de que este evento está cercano, de que este evento es inminente y que por tanto, como él está próximo a llegar, nosotros debemos de estar preparados. Por eso el Señor les dice: velad. ¿Velad qué significa? No duerman, no sean laxos, no estén ahí pensando: sí, me decidió por Dios, no me decidió por Dios. No, está diciendo: velar es estar sobrio, estar despierto, estar dispuesto para Dios, estar dispuesto para Dios, estar preparado para Él, porque Él viene en el momento en que no y a la hora que no pensáis. Lo dijo el mismo Cristo. Y el Señor quiere que cuando vengamos nos halle obedeciéndole a Él. No podemos hacer como lo que escribe el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, refiriéndose a que, hablando de la venida del Señor, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, el apóstol Pedro habla de unos burladores, de unas personas que estaban ahí. No es que siempre han dicho que ya viene, no es que ya han dicho que Cristo ya viene pronto, no es que siempre han dicho por mucho tiempo, por muchos años. De pronto algunos dirán: eso por muchos siglos han dicho eso y nada que viene. Y resulta que el Señor dice aquí claramente a través del apóstol Pedro, sencillamente dice que se refiere a que vendrán burladores y que lo harán inclusive de manera voluntaria, diciendo: ¿dónde está la promesa de Dios? Pero la respuesta es clara y contundente, que la dice el apóstol Pedro aquí también, y les dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que, por lo cual entonces, el versículo 14 de 2 de Pedro capítulo número 3 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y eso es lo que el Señor quiere. Así de que el llamado en este momento es a que procuremos en estar en paz con Dios. Y para estar en paz con Dios, yo debo de ir a la cruz, pedirle perdón a Él, para después proceder y poder entonces tener paz conmigo mismo y luego proceder a ir también y estar a cuentas con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con el vecino, con el amigo, con el pariente. Eso es lo que Dios quiere. Y Él quiere que cuando Él venga nos halle haciendo eso. O sea, haciendo
su santa y divina voluntad, que es el que estemos en paz con todos. Vamos a orar en este momento y pidamos al Señor que nos ayude y que podamos estar firmes, que esa esperanza que nosotros tenemos de su pronto regreso, que la tengamos viva ahí como un fuego ardiendo en nuestro corazón, que nos permita entonces estar en paz con todas las personas, pero sobre todo en paz con Dios, porque Él es la fuente de vida, Él es la fuente de salvación. Haga esta oración conmigo. Señor Jesucristo, yo te pido que en esta hora tú vengas a mi vida, tomes mi mente, tomes mi corazón, tomes mi vida, Señor, que tú traigas una transformación a mi ser, un renuevo. Señor, hoy al oír esta palabra, al oír lo que tú dices en la Santa Escritura, Señor, yo creo en ti, me entrego a ti. Toma mi mente, mi corazón, límpiame con tu sangre preciosa, la cual derramaste en la cruz del Calvario por darme salvación a mí. Cristo de la gloria, ten misericordia hoy de mí. Sálvame, libértame, sácame de aquellas cosas que no sirven en mi vida, de aquellas cosas que truncan mi camino. Y dame, Señor, la libertad para vivir en paz con todo el mundo. Liberta mi mente, liberta mi corazón. Quita de mi vida toda raíz de amargura. Quita de mí toda falta de perdón, Señor, y ayúdame a vivir cada día para ti. Perdona mis pecados, perdona mis fallas, perdona mis maldades, oh Cristo, y ayúdame. Gracias, Señor, porque tú me guías y tú me bendices. Ahora estoy dispuesto para ti. Gracias por traer salvación a mi vida y permíteme estar fiel hasta el día en que tú vengas por mí. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios usted hoy tuvo esa valentía de hacer esa oración especial, una oración de entrega al Señor y poder estar atento a esta escritura. Dios le seguirá bendiciendo grandemente, Dios seguirá fortaleciendo su vida y le seguirá guiando en este camino y le ayudará, lo fortalecerá para que usted siga fiel hasta que Él venga. Dios los bendiga y que tengan una buena noche.